Hola de nuevo. Estamos aquí en la galera, que más que del misterio es de los horrores, porque este año está dedicada a la pena de muerte en la antigua Roma. En el programa anterior hicimos una introducción sobre el tema de la venganza pública y privada. Te hablé ya de algunas ejecuciones como la decapitación, el árbol infeliz y la crucifixión. Y hoy toca concluir este especial doble hablando de la crematio, la roca tarpeya y la pena del saco. Así que prepárate porque será un milagro si no acabamos el programa de hoy siendo arrojados desde la roca tarpeya. Comenzamos. Este programa va a ir más al turrón. En el anterior hice una introducción que yo creí necesaria sobre el tema de la venganza privada, la venganza pública y demás, pero hoy ya hemos superado todos los preliminares y nos podemos ir directos al asunto que nos trae hoy, que no es otra que las maneras de morir. Esto es como el programa ese de 1000 maneras de morir, pero en versión antigua Roma. Cuando hablé del estrangulamiento en el programa anterior, no mencioné el instrumento con el que se solía llevar a cabo. El instrumento era el laqueum, un pequeño lazo que, utilizado bien, cortaba la respiración en pocos instantes de una manera prácticamente indolora. No lo mencioné porque entraríamos en un apartado que no pertenece a este programa, que es el de los suicidios. Ya fuera con el laqueum o abriéndose las venas, para los romanos, y así como una manera de asomar la patita brevemente a ese tema, el suicidio era con frecuencia una necesidad. Ya fuera por que la política te lleve a tener que morir o los negocios que han salido mal. Para muchos romanos, suicidarse era considerado moralmente encomiable y una manera de acabar con dignidad, porque sabemos que la política romana era feroz y muchas veces no quedaba otra que suicidarse honorablemente o ser arrastrado a un juicio que podía acabar muy mal, no solo para ti, sino para tu familia también. Y no quería entrar mucho en el tema del suicidio, porque aquí hemos venido a hablar de muertes ejecutadas por otra persona y no por una misma. Y para calentar, vamos a hablar un poco del apaleamiento y de los azotes hasta la muerte, la fustigación hasta morir. Porque morir a palos, o a base de azotes, parece ser una realidad en Roma. ¿Te acuerdas de Espurio Casio? Programas atrás, un cónsul que había propuesto dividir el territorio recién conquistado de los hérnicos entre plebe y aliados latinos, añadiendo también una porción de ager publicus. Pues ese señor se enfrentó a su colega en el consulado, que se opuso, se enfrentó también a todos los patricios y se enfrentó también a la plebe, que no quería que se repartieran las tierras públicas con los aliados, querían que solo se repartieran entre los romanos. Mientras fue cónsul, a Espurio Casio no le pasó nada, pero cuando dejó el consulado, ¡ay amigo! Cuando dejas el consulado, estás en peligro. Ya lo sabes tú. Y cuando dejó el consulado de Espurio Casio, se ajustaron cuentas. Este hombre fue ejecutado de varias maneras diferentes según la fuente que leas. Por ejemplo, Valerio Máximo dice que su padre le condenó en su casa y ordenó que se le fustigase hasta la muerte. Tito Livio dice que fue su propio padre quien le fustigó y le mató. Dionisio de Halicarnaso, por su parte, se desmarca de los demás y dice que los cuestores le arrojaron desde la roca tarpeya como traidor. En el programa anterior te mencionaba que el pater familias tenía poder sobre toda su familia. Pero la relación padre-hijo era una relación muy particular, porque al llegar a la mayoría de edad, el hijo, sí, adquiría capacidad de derecho público, pero a su vez seguía estando sometido a la patria potestas de su pater. Podía votar, podía participar en la gestión pública, podía empezar una carrera, podía llegar a ser cónsul. En este caso, Espurio Casio llegó a cónsul, a lo más alto en Roma, pero seguía estando sometido a esa patria potestas. Y si a eso le sumas que el castigo físico era una herramienta aceptada para los hijos y para los esclavos insubordinados, tenemos como resultado que golpear a quien había desobedecido o faltado al respeto al pater era una práctica cotidiana. Y matar a palos no es más que alargar un poco más ese castigo para castigar las infracciones más graves y acabar en la muerte. Es el mismo castigo, pero dándole un poquito más a la rueda de la intensidad. Pero no solo podías morir así en el ámbito privado.
las fuentes nos dicen que la Civitas también te podía condenar a morir así. Y en este punto tenemos que hablar de Marco Manlio Capitolino. Esta historia sucede en el año 384, muy cerquita de donde estamos ahora mismo en el podcast, así que esto va a ser un poco spoiler. Marco Manlio Capitolino se distinguió de manera heroica en la defensa de Roma durante la ocupación de los galos, durante el ataque galo, que veremos dentro de no mucho en el podcast. Nos cuentan que la popularidad entre la plebe que tuvo este hombre era tanta que cuando se le arrestó por haber acusado a los patricios de haberse apoderado del oro de los galos, el mismo pueblo, la plebe, le liberó. Capitolino llegó a instigar abiertamente a la plebe para que se alzara en armas contra el patriciado. Pero, se pasó de la raya. Se pasó de intensito. Esto no interesaba a los peces gordos, y cuando hablo de peces gordos en este caso me refiero a los peces gordos plebeyos. Por supuesto que no interesaba a los patricios, pero a los plebeyos. Los tribunos de la plebe y los tribunos militares, con poder consular, se aliaron y le acusaron ¿de qué? Del delito comodín en estos casos, de intentar restaurar la monarquía. Según Tito Livio, se le arrojó por la roca Tarpeia, pero según Aulo Gelio, haciéndose eco de lo escrito por Cornelio Nepote, se le fustigó hasta la muerte. Entonces, si hacemos caso a estas fuentes, a los traidores también se les golpeaba hasta la muerte. Y no solo los traidores. Los amantes de las vestales que habían hecho dejación de su voto de castidad también recibían este castigo. Se cuenta que en el Atrio de la Libertad había una ley, un texto destruido durante el ataque galo del 390, que decía que esos amantes muriesen desnudos, con la furca al cuello como los esclavos y fustigados hasta la muerte en el comicio. El castigo era llevado a cabo por el Pontifex Maximus, una figura que en este caso, y según algunos autores, lo que hacía era llevar a cabo con esa muerte un ritual de expiación de un prodigium, un acontecimiento que iba a desatar la ira divina. El delito cometido por las vestales en este caso y sus amantes era un delito religioso. El comportamiento del reo había puesto en peligro la Civitas, había puesto en peligro la Pax Deorum, y había que repararlo de alguna manera. Nos puede sorprender la manera de reparar esta alteración de la Pax Deorum, pero no nos puede sorprender el hecho en sí de que se necesite reparar esto. Hace no mucho tiempo hubo una polémica por un vídeo grabado en la Catedral Primada de Toledo, de Zetangana, en el cual pues había un contenido un poco así subido de tono, y lo que se hizo fue convocar a un rezo del Rosario para hacer un acto de reparación con ese rezo para restaurar la santidad de ese lugar. Es lo mismo, pero llevado a cabo de diferentes maneras. Hoy en día este tipo de prodigium, los prodigia, lo tenemos como algo positivo. Cuando alguien es un prodigio es que lo tenemos como que lo hace muy bien. Es un prodigio cantando, es un prodigio con el balón, es un prodigio durmiendo, duerme que no veas. Pero para los romanos, los prodigia eran todo lo contrario. Los prodigia debían ser eliminados. Por ejemplo, los hermafroditas y los recién nacidos con rasgos monstruosos eran prodigia y eran eliminados sin dudarlo ni siquiera un momento. Se les ahogaba en las aguas del mar o de los ríos en el transcurso de solemnes ceremonias. Y si seguimos en el mundo de lo mágico, leemos en Plinio que las 12 tablas establecían que a quien hubiese atentado durante la noche contra la cosecha de otro, se le diese muerte suspendido a Ceres. Se castigaba con la muerte a quien se llevase a su propio campo las mieses ya recolectadas por el vecino, pero para referirse a ese desplazamiento utiliza el verbo pelexere o peliquere. Si buscas en un diccionario el verbo peliquio, yo por ejemplo lo he buscado en el box que tengo, significa lo siguiente: atraer insidiosamente, con halagos, seducir, engañar con zalamerías, engatusar. Este verbo no habla de que uno coge con las manos los productos del campo del vecino y se los lleva a su casa. Habla de algo diferente. Habla de magia. Habla de un encantamiento realizado con el fin de robarle las mieses al vecino. En el momento de escribirse esa regla, que nos dice Plinio, los romanos creían que existían palabras y ritos que eran capaces de producir
un determinado efecto, en este caso, robarle las mieses al vecino. Recuerda, por un momento, la entrevista con Gonzalo Fontana el Boj. Los romanos creían en encantamientos, en sortilegios, creían en estas cosas. Y para apoyar esta teoría y que no pienses que es una chaladura, Servio, cuando habla de la norma de Zemviral, dice que pelicere significa desplazar las mieses con artes mágicas. Y te diré más, en Plinio podemos leer un proceso en el que se juzga un caso de un acusado por esto mismo. Leemos la historia de un tal Furio Cremiso que fue acusado de comportamiento criminal calificado con el verbo pelicere. Y el texto dice así: Furio Cremiso, un liberto, sacaba de su pequeño campo más frutos de los que todos sus vecinos sacaban de propiedades mucho más grandes. Por ello, como era muy envidiado por estos, y como se sospechaba que atraía las cosechas de otros con encantamientos, y utilizando las palabras fruges alienas peliceret maleficis, fue citado a un juicio por Espurio Albino, edil curul. Como temía la condena por el voto de los tribunos, Cremiso llevó al foro todo su material agrícola, y su material era esclavos vigorosos, bien alimentados, bien cuidados, bien vestidos, utensilios bien hechos, en un estado de conservación óptimo, las rejas de arado poderosas, y los bueyes también, en perfecto estado, bien alimentados y bien tratados. Y entonces este señor, Furio Cremiso, dijo: «Oh, Quirites, estas son mis magias, y no puedo ni mostraros ni traer al foro mis trabajos, mis desvelos y mis sudores». Y al presentar estas pruebas y decir esto, Furio Cremiso fue absuelto por unanimidad. ¡Qué cosas, eh! Tratar bien a tus esclavos, tratar bien a tus animales, utilizar buenas herramientas, esas cosas suelen dar resultado. A ver si mi jefe me escucha y toma nota, porque, claro, me imagino al resto. Tenían a los esclavos completamente famélicos. Los bueyes también, eso sería un desastre. Y Furio, que era más avispado, pensaría: oye, si les doy de comer, si los cuido bien, van a trabajar mejor. Pues adelante, van a rendir más, van a producir más, y esto es beneficio para mí. Lo que nos puede llegar un poco a descolocar es la referencia a Ceres. ¿Por qué la referencia a Ceres? Porque Ceres es la diosa de la fertilidad. A Ceres correspondía la ofrenda de las primicias en el momento de la cosecha. Es por ello que atentar contra las cosechas es atentar contra Ceres. Robando las cosechas del vecino, privabas a Ceres de esas ofrendas, y para aplacar su ira, era necesario que la muerte del culpable le estuviese dedicada a Ceres. La pena para quien hubiera robado o dañado con medios mágicos la cosecha de otro era morir bajo los golpes de las Virgae, azotado hasta la muerte. Y parece ser que era la misma suerte que corrían aquellos que aplicaban magia contra otras personas. La flagelación era algo religioso. En las Lupercales, por ejemplo, los lupercos iban bailando y azotando juguetonamente por ahí. Por ejemplo, se creía que era para las mujeres un acto de buen augurio para la fertilidad. Pero no todos los delitos religiosos se castigaron de esa manera. Se podían expiar delitos de muchas maneras más, y entre ellos estaba la pira. El quemar vivo a alguien, la vivicombustión, que se trata de una ejecución capital antiquísima. Ya la encontramos en las 12 tablas. Las 12 tablas establecían que quien incendiase un edificio a propósito, dolosamente, así como el silo de grano a él anexo, tenía que ser atado, fustigado y quemado vivo. Este es el único delito que las 12 tablas castigan con la pira. Y aquí volvemos a ver la referencia a Ceres, la referencia al grano. Se consideraba un delito religioso, y la pena era una expiación de un daño que había perturbado la Pax Deorum. Porque, como te he dicho antes, esto, incendiar el silo de grano, privaba a Ceres de las primicias, de esa ofrenda. Y para establecer una relación entre Ceres y el fuego, tenemos que irnos a un rito que se celebraba cada 19 de abril durante las fiestas en honor a Ceres, las Ceralia, o si lo leemos en latín, las Queralia. En el Circo Máximo tenía lugar una carrera de zorros, a cuya cola se ataba paja ardiendo. Para los campesinos, los zorros eran animales peligrosos para sus cosechas.
Eran bestias maléficas para ellos, y para Ceres también, por extensión. Esa carrera era un encantamiento, igual que la cremación viva de una persona. No sería descabellado pensar que quien había hecho daño a Ceres era sacrificado en el transcurso de un rito que representaba la acción que había ofendido a la diosa. Has quemado el silo de grano, te vamos a quemar. Este simbolismo va a estar presente en gran parte de las ejecuciones romanas, y te estoy haciendo una introducción porque después, cuando te hable de la pena del saco, va a ser un poco... Madre mía, ¿dónde estoy? Son ritos que se pierden en los albores del tiempo. Ha pasado mucho tiempo, ha pasado muchos siglos, y es imposible saber el sentido de las cosas a veces. No podemos tener respuestas para todo. Y por eso tenemos que intentar buscar... Ha habido muchos autores, muchos expertos que han estado años estudiando esto, han planteado diferentes hipótesis, y como te he dicho muchas veces a lo largo del podcast, la historia antigua muchas veces se basa en acuerdos entre expertos, hipótesis que se validan, hipótesis que son mayoritariamente aceptadas. Pero si hablamos de ejecuciones romanas icónicas, de las de verdad, de las ejecuciones que dices, esto es romano, esto es muy romano, pues el top, más allá de la cruz, que también lo es, por supuesto, el top es sin duda arrojar a alguien desde la roca Tarpeya. Eso es republicano a tope. Pero tampoco es un invento romano. Los romanos ya sabes que inventaron poco, pero lo que hicieron fue adaptarlo bien y perfeccionarlo. Tirar a los criminales desde un lugar elevado era ya una tradición extendida en la antigüedad. Era trending topic por ahí. En Atenas, por ejemplo, los que habían ofendido a los dioses eran arrojados al Barathron, una gruta en la colina del Areópago. En Esparta se les arrojaba al abismo Calladas. En Delfos, desde la roca Nauplia. Pero en Roma, ¿cómo surgió esta tradición de arrojar a la gente desde la roca Tarpeya? Por supuesto, se cree que era una tradición, como lo que veremos después de la pena del saco, que es previa a la codificación de las leyes. Pero empecemos por el principio. Para poder hablar de la roca Tarpeya, vamos a ponernos en situación y vamos a hablar de la Tarpeya original, de la mujer, del personaje legendario que dio origen a esta ejecución. La leyenda de Tarpeya no es un trabajo fácil de recopilar, porque yo he recopilado hasta 4 versiones diferentes de la leyenda de Tarpeya. Tito Livio, Dionisio de Halicarnaso, Propercio y Plutarco. 4. Loco me voy a volver un día de estos, más loco todavía, con tanta fuente. Los ojos me van a hacer como la muñeca del juego del calamar, uno para un lado y otro para otro. La historia de Tarpeya se remonta a los tiempos del rey Rómulo. Tito Livio nos cuenta que un día, una muchacha llamada Tarpeya, hija de un tal Espurio Tarpeyo, guardia del Capitolio, fue a buscar agua al exterior de los muros de la ciudadela. ¿Todo bien? Lo que pasó es que mientras salía, vio al rey de los Sabinos, a Tito Tacio, y vio que en sus brazos brillaban espléndidos brazaletes de oro. Tarpeya, cautivada por esas joyas, que no había visto nunca algo tan bonito, y deseando tenerlas a cualquier precio, prometió a Tito Tacio, rey enemigo en ese momento, que si le daba esas joyas, ella le abriría a él y a sus soldados las puertas de la fortaleza, las puertas del Capitolio. Tito Tacio, por supuesto, aceptó. Tarpeya abrió a los sabinos las puertas del Capitolio, y cuando entraron, Tito Tacio no cumplió su parte del trato. En lugar de darle los brazaletes que habían acordado, Tito Tacio arrojó sobre ella su pesado escudo, para acto seguido ordenar a sus soldados que hiciesen lo mismo. Y así, siguiendo órdenes del rey, el resto de sus soldados arrojaron sus escudos pesados sobre Tarpeya, y la pobre Tarpeya murió sepultada bajo las armas de los enemigos de Roma. Esta versión de Tito Livio recoge lo que dicen Fabio Pictor y Cincio Alimento, pero Dionisio de Halicarnaso dice que no se fía un pelo. Esta versión no me cuadra, dice Dionisio.
como hemos visto a lo largo del podcast, Dionisio y Tito se contradicen muchas veces. Dionisio no se lo creía porque, según él, los romanos habían honrado el lugar donde fue asesinada la señora esta Tarpeya, y las vestales depositaban ofrendas. ¿Por qué?, se preguntaba Dionisio, ¿por qué honrar a una traidora? Según él, la versión que le encajaba más es que Tarpeya le pidiera al rey lo que llevaba en el brazo izquierdo, su escudo. Y así entraron los soldados sabinos sin protecciones y pudieron ser sorprendidos por los soldados de Rómulo, que habían sido avisados por un mensajero. Pero en esta versión, el mensajero a su vez traiciona a los romanos, se chiva de los planes de Tarpeya a Tito Tacio, y este, como represalia, ordena a sus soldados que sepulten a Tarpeya bajo los escudos. Son dos versiones claramente contrapuestas. La de Dionisio es un poco fantasía, es un poco locura también, de la triple casi traición. No la pone como traidora, en cambio la de Tito sí. Luego tenemos la versión de Propercio, al que le da igual todo eso, y dice que lo que pasó es que Tarpeya se enamoró de Tito Tacio, que según dice era rubio, con ojos azules, era, vamos, un pibonator de la época, y traicionó a Roma por amor y no por codicia. Y si no tuviéramos ya suficiente lío con estos tres, vamos a meter otro más. Metemos en la coctelera también a Plutarco, otro al que no le gustaba ni nada los saraos. Plutarco se desmarca del resto y nos cuenta otras dos versiones. Venga, y dos más. En una de ellas, haciéndose eco del historiador griego Antígono, dice que Tarpeya no era romana, sino hija de Tito Tacio, esposa además de Rómulo, toma ya, y que traicionó a los sabinos, sin duda, inducida por su marido. Así, la muerte de Tarpeya sería un castigo infligido por su padre, Tito Tacio. La otra versión que dice es que Tarpeya no vivió en tiempos de Rómulo, sino que vivió en tiempos de la guerra contra los galos, en el 390, cosa que parece demasiado loca y se descarta. Pero siempre partimos de la base de que Tarpeya es un personaje legendario. Así que discutir sobre qué versión es la verdadera es algo totalmente inútil y superfluo. O sea, no. Es un personaje de ficción, es un personaje legendario. Hay muchas versiones, y ninguna es la verdadera. ¿Por qué? Porque no existe. Lo que tenemos que intentar es descubrir, cosa que va a ser harto complicado, por no decir imposible, cómo Tarpeya se convirtió en sinónimo de ejecución de traidores. Y por esa sencilla asociación podemos determinar que Tarpeya traicionó a su patria y murió por ello. Las razones que la llevan a traicionar no importan. La historia en sí tiene una moraleja. La traición es un acto tan infame que incluso aquel que saca ventaja de ella desprecia al traidor. Lo desprecia hasta el punto de darle muerte. Es el pensamiento que después llevará al famoso Roma no paga traidores. La traición es un acto deleznable, infame incluso para los que se benefician de ella. Sepultada por escudos, Tarpeya murió simbólicamente con la misma muerte con la que morían aquellos a los que se lanzaba desde la roca que llevaba su nombre. Y este es un concepto complicado, pero que voy a intentar explicar a lo largo de este programa para que no parezca una fumada demasiado loca. Pero primero situémonos geográficamente en el Capitolio, en la roca Tarpeya. Sobre el Capitolio, que recordamos que era una colina con dos cimas, el Capitolium al sureste y el Arx al noroeste, existía una roca llamada Saxum Tarpeium o Rupes Tarpeia, la roca Tarpeya en sí. Para acceder a la cima del Capitolio se podía acceder a través de las llamadas escaleras del luto, o como también lo he encontrado, escaleras de los suspiros, las Scalae Gemoniae. El nombre no augura nada bueno. Yo no subo ahí por si acaso. Estas escaleras no están localizadas con precisión, pero se cree que su trazado correspondía aproximadamente al de la escalera que sube desde el foro al Capitolio y que bordea el lado sur de la iglesia de San Giuseppe dei Falignami, iglesia bajo la cual se encontraba el Tullianum, la cárcel. El condenado subía por estas escaleras y llegaba al Saxum, a la roca Tarpeya, desde donde descendía a gran velocidad hacia el suelo.
La ubicación real de la roca Tarpeya ya la comenté en el programa 21, pero vamos a refrescar la memoria porque qué mejor momento para volver a hablar de la ubicación de la roca Tarpeya que cuando estamos hablando de la ejecución por la roca Tarpeya. Si buscas en Google Maps Rupe Tarpea, te va a salir una ubicación. Y si puedes, hazlo. Busca en Google Maps Rupe Tarpea. La ubicación que te sale es muy, muy posiblemente errónea. Esta ubicación te lleva a la Piazza della Consolazione, y si en esa plaza estás de frente a la iglesia y miras a la izquierda, verás como unas ruinas, unos arbolicos así como muy romanos. Allí se ha creído durante mucho tiempo, y todavía hoy día, porque ya has visto, en Google Maps está marcado como Rupe Tarpea, se creía que se arrojaba a gente desde ahí, se creía que ahí estaba la roca Tarpeya. Además tiene así como un filo y se presta mucho a lanzar gente. Es como muy lanzable, muy de arrojar ese sitio. Pero, todo esto cambió a principios del siglo XX. El historiador Ettore Pais propuso que seguramente la roca no estuviera allí, que debía estar cerca del templo de Juno Moneta, cerca del Arx, cerca de lo que es ahora la Basílica de Santa María in Ara Coeli, justo en el otro lado de la colina del Capitolio. Esta propuesta de Pais dejó a todos locos, y poco a poco, con el paso de las excavaciones y los diferentes trabajos, se fueron confirmando las sospechas de este señor. Y en la actualidad es la ubicación más aceptada por todos para la ubicación de la roca Tarpeya. Y otra vez recuerdo, ubicación más aceptada, porque en la historia antigua certezas pocas. Si buscas en Google la iglesia que te he mencionado antes de San Giuseppe dei Falegnami, tiene más sentido que las Gemoniae te llevaran desde allí hasta donde está la Basílica de Santa María in Ara Coeli, en la parte norte de la colina. Es como un camino más natural. Y desde allí, subiendo las escaleras, la cima, la roca Tarpeya, era la última parada de la línea de la traición. El primer traidor que estuvo a puntito estuvo de catarla, fue Coriolano, pero se salvó, tal y como vimos en su programa. Los tribunos de la plebe le condenaron a ser arrojado desde la roca por haber atentado contra los derechos conquistados por la plebe. La lista de gente ilustre que fue arrojada desde la roca es larguísima. Según algunas fuentes, por ejemplo, Espurio Casio también fue arrojado desde la roca. Luego, en el 384, Manlio Capitolino también fue arrojado, acusado de haber intentado instaurar la tiranía. En el 214 se arrojaron, según Tito Livio, a 370 desertores. Y si quieres más, mi amigo Jesús Sánchez Alguacil ha recopilado en varios hilos algunas historias de personajes ilustres que corrieron la suerte de ser lanzados desde esta roca. Si buscas en Twitter el hashtag ejecutados en la roca, te aparecerán varios hilos con historias muy interesantes. Porque la lista se podría alargar. Te remito a ese hilo porque ahí encontrarás más historias, y porque en este programa lo que nos interesa, más allá de esas historias de la gente que fue lanzada, y gente que por supuesto pasarán por este programa, lo que nos interesa es la ejecución en sí. ¿Cómo sabemos que la roca Tarpeya fue utilizada realmente como lugar para ejecutar a los traidores? ¿Cómo? Es una pregunta que cuando estoy haciendo el podcast, los diferentes programas, me repito habitualmente. ¿Cómo sabes esto? ¿Cómo sabemos esto? ¿De dónde viene esto? Son preguntas que hay que hacerse. Porque ninguna de las disposiciones legislativas que conocemos establece una relación entre el saxum, la piedra, y la traición. Ni las 12 tablas que sí que mencionan el saxum no lo relacionan con la traición. Esta relación la podemos encontrar en un pasaje de Séneca. En su De Ira, Séneca habla de los remedios que tiene el Estado para curar los males que ocasionan los vicios de sus ciudadanos. Séneca dice que él, por su cuenta, subirá al tribunal siempre sereno, recitando con voz apagada las reglas del derecho, y que fríamente y sin ira, con el mismo estado de ánimo con el que golpearía a una serpiente o a cualquier otro animal venenoso, condenará a los criminales a la decapitación, a los parricidas a la pena del saco,
y a los enemigos políticos y traidores a ser precipitados por la roca Tarpeya. De estas 3 penas que menciona hemos visto 2. La decapitación, causa de la muerte, se le ha caído la cabeza, y la roca Tarpeya, causa de la muerte, impacto a gran velocidad contra el suelo. La otra la veremos dentro de un rato, pero sigamos un poquito más en la roca. En las 12 tablas aparece la praecipitatio, la precipitación, como castigo para otros crímenes. Aulo Gelio nos cuenta que en la tabla 8 se establece la precipitación para quien cometa falso testimonio y para el ladrón sorprendido en flagrante delito si es de condición servil. Si es libre se le daría muerte solo en algunos casos de hurto. Tenemos entonces ese pasaje de Séneca y lo comparamos con lo que dice Aulo Gelio de la 8ª tabla de la ley decemviral. ¿Qué tienen en común? Un traidor, un ladrón y un falso testigo. Parece un chiste, ¿eh? Van un traidor, un ladrón y un falso testigo en un carromato y se caen por la roca Tarpeya. Recuerda el programa del Mos Maiorum. Recuerda los valores que eran muy importantes para los romanos. Uno de ellos era la fides, el deber de confianza. El nexo que hay entre un traidor, un ladrón y un falso testigo es que los 3 han roto la fides. El traidor ha roto la confianza pública y el ladrón y el falso testigo han roto la confianza que deben tener los particulares entre sus relaciones. Y atentar contra la fides es atentar contra un deber divino, un deber para con la divinidad, porque atentando contra la fides estás atentando contra el divus fidius. El garante de los acuerdos, el garante de la fides, era un delito religioso, y para repararlo se debía arrojar a los culpables para entregarlos a los dioses. Entregar vidas a los dioses no es algo raro. A los dioses se les aplacaba también con vidas humanas. Tenemos relatos de soldados que se sacrificaban con tal de conseguir la victoria, por ejemplo. Pero, volviendo al tema de los traidores, ¿en qué condiciones se consideraba que una traición era una violación de la fides pública? Porque puede ser muy subjetivo esto. Para ello podemos repasar un poco los diferentes casos de condena a la roca Tarpeya y veremos un patrón. Coriolano estuvo a punto de ser precipitado por haber ofendido a los tribunos de la plebe. Espurio Casio fue arrojado, según algunas versiones, por haber propuesto una ley que disgustó a patricios y a tribunos de la plebe. Manlio Capitolino fue condenado a ser precipitado cuando su actitud antipatricia se hizo tan agresiva, se pasó tanto de la raya, que llegó incluso a preocupar a los tribunos de la plebe. Cecilio Metelo fue arrojado desde la roca por haber violado la Sacrosantitas Tribunicia. Sexto Lucilio fue arrojado de la roca por haber traicionado a la plebe. Ves el patrón, ¿verdad? No estoy loco yo, lo ves. Podemos llegar a pensar que la precipitación fue un instrumento en la lucha plebeya contra el patriciado, y que se hiciera desde muchos años antes. No es casual que los magistrados encargados de presidir estas ejecuciones fuesen los mismos tribunos de la plebe. Incluso durante el Principado, cuando las condenas eran pronunciadas por el Senado, la tarea de ejecutarlas correspondió a los magistrados plebeyos. Aquel que iba contra los tribunos o contra la plebe era acusado de atentar contra la fides. La fides entendida como ese pacto que ligaba a patricios y plebeyos y del que era garante el dios garante de los pactos, Divus Fidius. Era un pacto que mantenía el equilibrio del Estado, de ese Senatus Populusquem Romanus. Pero hay una cosa que me sigue chirriando. ¿Qué relación hay entre una mujer sepultada por escudos y gente arrojada al vacío? Es como que no casan. Lo que te he dicho antes, el tema simbólico no me casa. La respuesta que podemos dar a esto te va a dejar trilocker, total. El cuerpo de Tarpeya desapareció sepultada entre escudos. ¿Vale? Su cuerpo desapareció como entregado a los dioses. Entregado a los dioses como las víctimas enterradas vivas en el foro boario, de las que te hablé hace unos programas. Esas víctimas, esas parejas de griegos y galos, que en el 228 fueron sepultados vivos. Acto que se repitió en el año 216 y de nuevo en el 214 y 213.
esas personas eran entregadas a los dioses, eran sepultadas vivas, vivisepultados. La vivisepultura y la precipitación parecen ejecuciones destinadas a un mismo fin: entregar a la víctima a los dioses infernales. Para los romanos eran el mismo tipo de muerte, porque servían al mismo fin. Por eso Plutarco y Varrón dicen que Tarpeya era vestal. ¿Cómo se ejecutaba a las vestales? En el programa de Vesta vimos que se las ejecutaba emparedándolas vivas, bajo tierra, porque habían traicionado la Fides y la Pax Deorum. Se las entregaba a los dioses para reparar el daño que habían causado. Tarpeya murió por traidora y como traidora, entregada a los dioses infernales. Y quizá la roca lleva su nombre no solo porque ella había muerto allí, sino que también porque allí murió mucha gente con la muerte reservada a los traidores, arrojados desde ahí para ser entregados a los dioses del infierno. Es una posibilidad. Puede ser una fumada o no. Yo esto lo he leído en un libro de Eva Cantarella. Puede ser una auténtica fumada, pero es muy interesante. Ya te digo, después de tantos años, saber estas cosas a ciencia cierta es muy complicado. Es imposible prácticamente. Lo único que podemos hacer es intentar unir puntitos mientras vamos poco a poco dibujando una figura que nos acerque un poco a la respuesta que queremos. Y tras arrojarnos desde la roca Tarpeya y haber sobrevivido, a modo de ordalía, porque nosotros no tenemos que ser entregados, de momento, a los dioses infernales, te voy a hablar de otra ejecución, una que es bastante perturbadora y de la que tenemos muy pocas respuestas y muchas preguntas y muy locas todas. Es la pena del saco, la llamada Poena Culei. Esta ejecución es muy loca y a mí me despierta muchas intrigas, muchas. Pero vayamos por partes. El culeus era un saco de cuero, estanco, con una abertura, destinado a conservar o a transportar productos alimenticios. Y el culeus era lo que les esperaba a los parricidas. Parricidas que en un primer momento eran solamente los asesinos de padres, para después ampliarse a todo aquel que matara a un familiar, a un pariente. La pena del saco la tenemos descrita por un señor llamado Herenio Modestino, un jurista romano del siglo III, ¿A quién no le va a gustar? que nos dice lo siguiente: los culpables de parricidio, tras haber sido perseguidos con las virgae sanguinae, tienen que ser cosidos en el interior de un culeus junto con un perro, un gallo, una víbora y un mono, y tienen que arrojarse al mar. Y se queda tan ancho. Te cosen dentro de un saco. Dentro tienes a un perro, un gallo, una víbora y un mono que van a luchar por su vida, te van a destrozar y te arrojan al mar. Es terrible esta pena. Es una pena que va mucho más allá de lo que habíamos visto, es muy diferente. Sí, la crucifixión es un suplicio horrible, doloroso, sí, pero que te cosan dentro de un saco con un gallo, un perro, una víbora y un mono, eso ya es demasiado para mi cabeza. La costumbre de encerrar a criminales o a cadáveres de criminales en un contenedor no era raro en la antigüedad. En Polibio y en Plutarco leemos pasajes en los que aparecen cadáveres colgados de un palo tras habérseles encerrado en un odre de piel. No era raro eso. De nuevo, no inventaron nada los romanos. La novedad romana y lo que hace a la pena culei, una ejecución que no tiene comparación en el mundo antiguo, a menos que sepamos, es la inclusión de estos 4 animales. Seguramente el reo llegara muerto al saco porque le habían dado unos buenos vergajazos antes de llegar, pero no deja de ser espeluznante compartir saco con esos animales. Animales que, por otra parte, según las fuentes, van cambiando. Por ejemplo, Juvenal nos dicen que era un mono y una serpiente, y en las instituciones de Justiniano encontramos de nuevo perro, gallo, víbora y mono.
Da igual los animales que se metieran, da igual cuántos fueran. El resultado era el mismo. Los animales, luchando por sobrevivir, por salir de ahí, destrozaban el cuerpo del parricida. ¿Por qué meterle animales? ¿Por qué están tan locos estos romanos? ¿Puede haber un significado simbólico a la elección de estos animales? Más allá de causar el máximo suplicio al reo, puede haberla. Sí. ¿Quién fue el primero en introducir esta pena? ¿Quién fue el primer iluminado al que se le ocurrió introducir la pena del saco en Roma? La tradición nos dice que fue el rey Tarquinio el Soberbio quien introdujo esta costumbre en Roma. Según Valerio Máximo, el rey ordenó ejecutar con la pena del saco a Marco Atilio, culpable de revelar parte del contenido de los libros sibilinos, esos libros sagrados que el rey por poco no compra. Posteriormente, este suplicio, según leemos en los anales de Zonaras, se infligió a los parricidas, ya que la profanación de los padres y de los dioses deben expiarse del mismo modo. Expianda est. Otra vez las ejecuciones como expiación de un crimen religioso. Lo curioso es que ninguna de las fuentes antiguas, ni Valerio Máximo, ni Zonaras, ni Cicerón, mencionan a los animales como parte integrante de esta ejecución del saco. Simplemente se le metía en un saco, se le tiraba al agua y hasta luego. ¿Cuándo entraron los animales en la ecuación? ¿Cuándo entraron en la partida? Leyendo las instituciones de Justiniano, parece que se introdujo en los años 55 o 52 a.C., fecha en la que se aprobó la Lex Pompeia de Parricidis. Según esta ley, el parricida, ya en el sentido ampliado de asesino de cualquier pariente, tenía que ser cosido en el culeus con un perro, un gallo, una víbora y un mono. Pero aquí también hay discusión. Según algunos, esta Lex Pompeia solo hablaba de una víbora y que el mono lo añadió el emperador Claudio para simbolizar el gesto inhumano del parricida. Y el perro y el gallo, asociados a los cultos paganos de Mitra, Cibeles e Isis, habrían sido destinados al culeus por el cristiano Constantino. Según otros, Constantino eligió los 4 animales. Sea como fuere, seguramente la pena del saco se llevaría a cabo desde mucho antes de convertirse en ley, y por eso Modestino nos dice que la ley fue instituida more maiorum, instituida por los mayores, que pertenecía a un tiempo en el que las leyes todavía no estaban escritas. Pero el tema de los animales es complicado. Porque, a ver, sí, el mono se conocía desde época antigua. Antes de la Lex Pompeia, sí, se conocía el mono. Pero no era tan fácil encontrar un mono como encontrar un gallo o una víbora. ¿Y por qué precisamente perro, gallo, víbora y mono? Empecemos por el perro. Los romanos querían a los perros, sí. Se ha hablado mucho de que los romanos odiaban a los perros, pero no es del todo cierto. No podemos generalizar por 2 o 3 testimonios. Plinio dice que el perro es el amigo más fiel del hombre. Y de ahí viene lo de el mejor amigo del hombre, por cierto. Pero por otra parte también hay toda una corriente de algunos autores que retratan a los perros como inmundus. En el caso de Horacio, Virgilio dice que las perras son obscenae, son obscenas. Por otra parte también se ha querido ver que los perros no eran bien vistos en Roma porque no se les perdonó jamás no haber defendido el Capitolio y cada año se colgaban de una horca, según Plinio, a algunos perros vivos cerca del Templo de la Juventud. Juan Crisóstomo dice que el perro es el animal más vil y que los que viven de la manera más impía son perros. Agustín dice que el perro es despreciable e innoble, el último de los hombres y el último de los animales. Pero por otra parte tenemos representaciones que nos dan a entender que los romanos también querían a los perros. No podemos coger 3 testimonios y hacer norma de ellos. No podemos generalizar porque Horacio diga que el perro era inmundus. No. Lo que sí es cierto es que muchas de las expresiones peyorativas que tenemos en castellano actualmente contra perros y perras seguramente desciendan de esa mentalidad de algunos antiguos. Porque, por ejemplo, durante la guerra de Troya, Helena desprecia sus ojos de perra. Unos ojos sin pudor, unos ojos despreciables. La inclusión del gallo también es curiosa. Plinio dice que el gallo era un animal
grato para los dioses, era un símbolo de vigilancia, un símbolo de la palabra de los predicadores. Era también un protector de las almas en su camino al otro mundo. En algunos lugares se les sepultaba para aplacar la ira de los dioses infernales o se les sacrificaba en aras de la fertilidad. Era un animal también feroz. En la obra de Re Rústica de Columela leemos que el gallo mata a las serpientes. El gallo es el matón de la granja. Por su parte, la serpiente no era despreciada en Roma, aunque posteriormente los bestiarios medievales la identificasen con el diablo. La serpiente era el símbolo de la salud, de la vigilancia, de la astucia, de la medicina, y se la relacionaba con la fertilidad. En Roma, en la cueva del Lanuvium, según se creía, vivía una serpiente a la que anualmente se llevaban vírgenes para probar su castidad. Y también en varios templos romanos, como por ejemplo en el Aventino, se mantenían serpientes. No era un animal mal considerado. Y por último, el mono. ¿Por qué el mono? Los monos eran queridos en Roma, sí, pero por ejemplo también Cicerón dice que el mono es un hombre que no vale un céntimo, como una caricatura humana. Es muy complicado establecer las razones que llevaron a seleccionar estos 4 animales. Lo que podemos llegar a pensar es que estos animales tenían una doble misión. Si el condenado estaba vivo, lo destrozaban con una ferocidad y una inhumanidad pareja a la que él había demostrado cuando había llevado a cabo el más infame de los crímenes. Y tras su muerte, los restos de los animales y del hombre formaban un osario que hacía inconfundible para quien lo descubriera que el muerto había sido un parricida. Aunque, como ya te digo, no solo los parricidas tenían como destino el saco, también se utilizaba para eliminar enemigos públicos, para sacrílegos, para adúlteros, aunque seguramente sin animales. Los animales para los parricidas. Porque los animales son la firma, es el mensaje, como los mafiosos. La película del Padrino, por ejemplo, cuando te disparan ahí en un ojo, es para mandar un mensaje, pues esto igual. No solo es rara la ejecución. Cuando la persona era condenada, cuenta la tradición que se le cubría la cabeza con una capucha hecha de piel de lobo y se le ponían zuecos de madera para impedir su huida. La capucha de piel de lobo puede tener un simbolismo muy antiguo y muy complejo. En el 10º canto de la Ilíada, antes de aventurarse en una expedición nocturna, Dolón se cubre con una piel de lobo. Homero dice que se envuelve en la piel de un lobo canoso. Pero esta piel de lobo es algo más que un disfraz. El lobo sería un animal iniciático. Porque el lobo, como en la historia de Licaón, es pasar de ser humano a ser otra cosa. El mito de Licaón es muy, muy interesante. El rey de Arcadia, Licaón, según nos cuenta Ovidio en las Metamorfosis, recibió la visita de Zeus un buen día, porque Zeus quería comprobar hasta qué punto este Licaón se había merecido la fama de impío que tenía entre los demás. Licaón, con tal de probar si realmente era un dios esa persona que estaba en su casa, según esa versión de Ovidio, mató a su hijo y sirvió su carne como comida sacrificial. Y Zeus, que de tonto no tenía un pelo, descubrió la treta y convirtió a Licaón como castigo en un lobo rabioso. Este es el origen de los hombres lobo, la licantropía, licánthropos, de licos, lobo, en griego Licaón, ese señor, y anthropos, hombre. Convertirse en lobo, como hizo Licaón, significaba pasar a formar parte de otra cosa. Como los Luperci en Roma, se disfrazaban de lobos como parte de un rito de paso. Que el condenado a la pena culei fuera cubierto con una capucha de piel de lobo significaba quizá que el condenado daba un paso más allá de los límites de la sociedad humana. Se castigaba al parricida eliminándolo de entre los seres humanos, y de ahí quizá los animales. Una bestia, ese lobo, se ha introducido entre la Civitas y los animales protectores en su mayoría, la serpiente sagrada por algunos dioses, el gallo, el perro y el mono quizá como reflejo de la humanidad, deben masacrar a ese ser que ya no es un humano
y que es una bestia, un monstruum. Y además de llevar esa piel de lobo sobre la cabeza, está el tema de los zuecos. Dicen las fuentes que los zuecos eran para que no se escaparan, pero vamos a ver, con unos zuecos aún mal, pero puedes correr. Si quieres que alguien no se escape, no sé, lo atas, lo encadenas, le pones un cepo, pero no unos zuecos. Calzar unos zuecos, en el mundo de lo mágico y lo simbólico, que recordemos que era un mundo real para los romanos, no es algo de locos para ellos. Calzar los zuecos impedía que el condenado manchase la tierra con su contacto. Porque era un monstrum, era un prodigium. Debía estar fuera de la tierra, debía evitarse todo contacto con ella porque contaminaba todo lo que tocase. Y por eso se le arrojaba al mar, porque tenía que estar fuera de la tierra. De acuerdo con una ley atribuida a Rómulo y transmitida por Dionisio de Halicarnaso, estaba permitido matar al recién nacido malformado o mutilado, o al que tenía las características de un monstrum. Un monstrum era un ser cuyas deformidades eran tales que llevaban a considerarlos prodigios funestos, prodigia mala. Los monstra eran seres que no parecían humanos. Como dice Ulpiano, seres que se parecían más a animales que a hombres. Los monstra eran peligrosos y debían ser alejados de la sociedad. A veces se les ahogaba y otras veces se les abandonaba directamente. Y los parricidas eran precisamente eso. Un parricida era un monstrum, y por eso debía ser apartado de la sociedad y eliminado. Recuerda que originalmente los romanos consideraban que únicamente los patres tenían un genius, como vimos en el programa de la religión. Esa divinidad protectora que solo tenía el pater, pero que más adelante se consideró que la tenía todo el mundo, incluso los esclavos. Roma confiaba a los padres el control absoluto e incondicional de sus hijos. Y para una ciudad que le daba tanta importancia a los padres, era inevitable sancionar la monstruosidad de un gesto como el parricidium. No sería descabellado pensar que antes de que naciese la ciudad de los padres, ya se castigase al parricida con la exclusión de la sociedad humana y civil, atribuyéndole todavía vivo el estatus de muerto mediante una sanción que le quitaba toda protección civil y le condenaba a morir a manos de cualquiera que quisiese eliminarlo. Y esta exclusión se identificaba con la transformación en lobo. El rito ciudadano de exterminación del monstruo empezaba identificando a ese criminal, a ese asesino, con un monstruo. Porque ya no eras humano. Te vamos a sacrificar porque has alterado la Pax Deorum. Vas a morir. Y vas a morir como un animal infame, azotado hasta casi morir, y si no estás muerto, te vamos a coser a un saco y vas a ser devorado por animales que te van a destrozar. Porque no me quiero imaginar el horror que debía ser estar cosido en un saco con esos 4 bichos. Si una idea se ha repetido a lo largo de estos 2 programas, es que las penas de muerte en la antigua Roma tenían un significado más allá del estricto sentido legal, jurídico que le podamos dar. Tenían un sentido simbólico y mágico. Porque cuando alguien se salta las normas de convivencia de la civitas, muchas veces está saltándose las normas de convivencia entre el plano humano y el plano divino, y eso debe ser reparado, debe ser expiada esa falta. Y la sociedad romana, desde muy antiguo, intentó establecer ritos para poder congraciarse de nuevo con los dioses, sacrificando a esa persona que había roto el pacto. Y tras hablar de la locura de la pena del saco, la galera del misterio zarpa de nuevo y se va al inframundo para volver el año que viene. ¿Quién sabe lo que nos traerá la galera del misterio el año que viene? Eso nunca se sabe, es bastante impredecible este navío de lo más escabroso y sobrenatural de la antigua Roma. Ah, y por cierto, no intentes bajar. No puedes bajar. Te vienes al inframundo conmigo.
Ay, la risa maligna me gusta mucho. Ay, me gusta mucho hacer la risa maligna, ¿eh? Me gusta mucho. Voy a beber agua. Pues aquí los tienes, 2 programas sobre las penas de muerte en la antigua Roma, programas que se deben hacer porque nos introducen temas que dan pie a hablar de otras cosas. Por ejemplo, hemos hablado ya del poder del pater familias sobre la vida y la muerte de su familia. Pues esto nos da pie a hablar de la familia romana. Un futuro especial será dedicado a la familia romana para intercalar programas de historia con programas especiales dedicados a la cultura y civilización romanas. Y ha sido un programa que he tenido que tirar de honestidad, como siempre, ya sabes, yo voy a pecho descubierto contigo. Y no siempre tenemos las respuestas. Y en este caso he leído muchas cosas, he leído muchas teorías, muchas hipótesis, y no sabemos la verdad sobre las cosas. Y cuando ha pasado tanto tiempo, no podemos saberlo todo. Así que yo te presento lo que sabemos, te presento, por ejemplo, esto de los animales, te presento lo que hay, hemos intentado a ver si podemos llegar a adivinar relacionando cosas, pero no se puede. Ha pasado mucho tiempo. Se han perdido las tradiciones, a veces no se entienden. Han pasado tanto tiempo, han pasado tantos siglos y tenemos tan poquísima información que no llegamos a comprender las cosas que hacían los romanos. Y eso está bien asumirlo, ir de frente y decir, mira, pues no tengo ni idea. Porque sería muy fácil decirte, no, el perro era odiado y era un animal inmundo, pero bueno, no, porque era inmundo por unos, pero en cambio tenemos representaciones de animales de compañía, los perros. O como el mono con Cicerón. Cicerón dice que es una caricatura del hombre, pero el mono también era un animal de compañía de lujo. No podemos generalizar en una civilización porque una o 2 fuentes o 3 no son una civilización. Nos pueden llegar a dar pistas, como por ejemplo lo de Séneca, que nos habla de la roca Tarpeya para los traidores y el saco para los parricidas. Bien, puede darnos una pista, pero no nos da el origen, no nos da las razones, los motivos por los cuales se hacía eso. Es posible que Constantino metiera en el saco esos animales y tuvieran algún significado religioso. Puede ser, quizá, no lo sé. Porque el tema del parricidio, matar a un pariente, matar a tu padre al principio, matar a un pariente después, es un crimen bastante fuerte aún a día de hoy. Pues imagínate en una sociedad que tenía a la familia como lo más importante de todo. Si tiramos del hilo por ahí, podemos llegar a entender un poco más por qué a un parricida se le condenaba a algo tan horrible. Pero bueno, horrible también era la crucifixión. Diferente horribilidad. Bueno, si tenías suerte y llegabas al saco muerto, ok. Pero si no, entre crucificarme y el saco con los animales destrozándome la cara, no sé yo con cuál me quedo, ¿eh? Quizá lo de los animales es más rápido. Pero no he querido recrearlo como si lo hice con la crucifixión, con los clavos y tal. Lo intenté a la hora de editarlo, pero dije, esto es demasiado. Esto queda muy hardcore. No. Me alejo de eso. Me alejo. Y poco más ya que añadir. Me voy a ir despidiendo, no sin antes recordarte un par de cosas. Una, las vías de contacto. Puedes escribirme de varias maneras. Puedes escribirme un mensaje aquí abajo, un comentario en el audio. Puedes enviarme un mail a romaeternapodcast@gmail.com. Me puedes encontrar en redes sociales y escribirme por ahí también. Twitter, @RomaEternaFM, o bien Instagram, RomaEternaPodcast. Ahí para ponerte en contacto conmigo, yo encantado de leerte, encantado de contestar. Me encanta cuando alguien me escribe. A veces es que recibo mails que es que no me gusta pluralizar porque cuando grabo y hablo, yo te hablo a ti, a un singular, no estoy hablando a una audiencia. Pero en este caso sí que tengo que pluralizar. Y la verdad es que todo el mundo que me escucha es que sois la hostia. A veces recibo mails que me quedo horas
con una sonrisa. A veces se me han saltado las lágrimas y todo, porque yo, ya sabes que soy un poco flamenca, un poco pantojer y soy de lágrima fácil. Yo, todo tiarrón del norte, pero soy de lágrima fácil. Y muchas gracias, sois lo mejor del mundo. O sea, y volviendo al singular, tú eres lo mejor del mundo y espero que te vaya bien. Y te recuerdo antes de nada, antes de despedirme, que la República vuelve y volveremos a la rotación habitual. 2-1-2-1. 2 de historia, 1 de sociedad. Porque ahora hice 4 seguidos de República para intentar sacarnos la espinita del verano, de todos los dioses, y con el ánimo de avanzar también, para ir avanzando, porque estamos en un punto, oye, está la cosa en la República ahora mismo emocionante. Emocionante no, lo siguiente. Estamos, el siguiente programa, intentaré que sea el fin de la guerra de Belles. Belles ya caput, te lo digo ya de entrada spoiler, Belles game over, se va, el último baile no acabó muy bien para Belles. Y después vienen los galos. Los galos Breno vienen dando cañita. Vienen dando cañita y hablaremos de la historia del Wild Victis, ay, de los vencidos. Manlio Capitolino, Furio Camilo. Ese momento, el 390, es algo espectacular. Es uno de los momentos más top de la historia romana y de los que más marcarán la historia romana. Y también nos preguntaremos si realmente pasó lo que dicen que pasó. Porque voy a intentar contraponer las fuentes a evidencias. Que puede que haya o puede que no haya. Ahí ya no te hago spoiler porque así lo escuchas. Pero antes de irme más por las ramas, que yo ya sabes que me voy muy rápido, te recuerdo que si no te has suscrito ya, que lo hagas, que es gratis. Roma Eterna es gratis. Y es posible que ahora ya hayas pasado esto, no lo estés escuchando, y te hayas ido a la parte del final a ver si he grabado algo. Pero si no te has suscrito es gratis, te lo recuerdo. ¿Y la suscripción qué te da? Pues te da que te puedas enterar de todo. Si subo algo a la comunidad, si subo un programa, te notificará. Es gratis, pero si quieres apoyar económicamente el podcast, puedes hacerlo vía iVoox, con el botoncito azul de apoyar desde 1,49 € al mes, o bien puedes invitarme a un chupito de garum, a un café en la plataforma Ko-fi, de la cual te dejo un enlace en la descripción. Y ahora sí, espero no haberme dejado nada que comentar, y sin más, me despido. Es un honor, como siempre, que me escuches, un auténtico placer estar ahí contigo, y te espero dentro de 15 días, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Has tirado hacia adelante para ver si había escena postcréditos, ¿eh? Que te conozco. Vaya si te conozco. Pues sí. Hay escena postcréditos. La eliminé del podcast, pero la voy a dejar aquí. La escena está medio. No está completa, está esbozada. La escena en la que intento recrear la pena del saco. Una pena horrible. Horrible. Imagina por un momento que eres esa persona condenada a muerte, ese parricida, y después de pasar por el rito de la capucha, los zuecos, ser azotado, estar al borde de la muerte pero vivo. Imagínate que llegas vivo al saco. Estás completamente ya sin fuerzas para luchar. Y te meten en ese saco y cosen contigo dentro un perro, un gallo, una serpiente y un mono, que empiezan a destrozarte, a arañarte, morderte, porque ellos quieren salir de ahí, ellos no saben que están ahí contigo, ellos no tienen nada contra ti, luchan por su vida y te van a destrozar mientras luchan por su vida y van a morir contigo ahí, y tu vida va a durar más o menos en función de la intensidad que pongan, de la resistencia que pongan, de las ganas que tengan de salir. Una muerte horrible para un crimen horrible. Todos lo son, pero en Roma el parricidio
era tenido como especialmente terrible. Pena Culey o Pena Jumanji. Le llamaron Pena Culey porque Jumanji no estaba inventado. No, este chiste no lo pongo. Soy el Iván que está editando. Pues sí, al final lo he puesto.